Bueno, en esta oportunidad voy a mostrar un programa desarrollado en MATLAB que hace cálculos para un circuito RLC en serie, no alimentado por una fuente de tensión alterna, como hemos visto en la gráfica. Bueno, este es el programa, estas son las sentencias y vamos a explicar cada una de ellas, cada paso, ¿no? Cada fila de código, qué es lo que hace para un mejor entendimiento y para que puedan utilizarlo y también de repente mejorarlo de acuerdo a sus requerimientos. Bueno, este archivito lo voy a compartir, y además voy a explicar cómo funciona, ¿no? Mm, bueno, este tutorial yo lo hago como agradecimiento, puesto que yo también muchas veces me he basado, ¿no?, en estos tutoriales de YouTube para tutoriales de YouTube en MATLAB, ¿no?, para desarrollar programas mucho más completos y mucho más grandes. Bueno, el programa lo que hace es calcular voltajes y corrientes máximos, así como de la potencia, y mostrar gráficas, ¿no?, de valores instantáneos de la tensión y corriente y de la potencia en valores instantáneos también. Empezamos. Miren, acá en la fila 2 es lo que se hace es asignar o crear un vector fila que va a contener los datos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en acá, este linspace lo que hace es crear un vector que empieza en 0 y termina en 84, y dentro del cual hay 400 muestras, ¿no?, equidistantes. Es el valor que le hemos asignado para el tiempo y que está expresado en milisegundos. Bueno, en MATLAB hay un comando bonito que es el doc, ¿no?, que nos va a ayudar bastante en lo que es el reconocimiento y la sintaxis de los comandos. Bueno, acá lo estamos abriendo. Mm, ya lo ha abierto y este es, ¿no? Acá, por ejemplo, si yo no sé este qué función tiene este comando linspace, me voy al doc, al help, que lo llamo mediante doc, y le doy linspace, ¿no? Bueno, acá ya lo tengo. Ay, de nuevo estaba buscando y acá me dice qué cosa hace este comando. Me dice genera vectores lineales equidistantes, ¿no?, igualmente espaciados, y su sintaxis es esta. Entonces es, es importante y es interesante este, esta ayuda que ofrece MATLAB, ¿no? Ya bueno, acá en la fila 3 lo que nos permite es ingresar el valor de la frecuencia. Este input, como ustedes ya sabrán, permite ingresar datos, ¿no? Acá lo que se hace es calcular el valor de la frecuencia angular, que va a estar expresada en radianes por segundo. Este B acá en la fila 5 nos permite ingresar el valor eficaz de la tensión en voltios, ¿no? Bueno, los que ya están entrando a este mundo de MATLAB, ya sabrán, ¿no?, lo que para qué sirve el input. Entonces ya no es necesario explicarlo tanto. Acá lo que se hace es hallar el valor máximo de la tensión en base al valor eficaz que se ha ingresado. No sabemos nosotros los electricistas que para hallar el valor máximo al valor eficaz hay que multiplicarle por raíz de 2. En acá lo que se hace es crear, ¿no?, crear la función senoidal, pero con los datos que hemos ingresado. Entonces, en este paso lo que va a hacer MATLAB, voy a explicarlo en este gráfico, es crear la función senoidal
por ejemplo, disculpen, del voltaje en función del tiempo, ¿no? Lo que va a hacer es crear la función senoidal. Y el valor máximo de esa función va a ser ese puntito que lo he marcado, ¿no? Vmax. Bueno, acá en la fila 9 lo que nos permite es ingresar el valor de la resistencia, igual para la inductancia, que va a estar necesariamente tener que ingresado en milihenrios, ¿no? En acá lo que hace es calcular el valor de la reactancia. Sabemos que la reactancia inductiva es igual a omega L, y este 1000 es para convertir el valor de la inductancia que hemos ingresado en milihenrios a henrios. En acá nos permite primero ingresar el valor de la capacitancia en microfaradios, y este código nos permite discriminar, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros que la capacitancia, la reactancia capacitiva es igual a 1 entre omega C. Ahora, mientras C sea diferente de 0, no va a haber problemas, ¿no? El problema es cuando C toma un valor de 0, o sea, la división entre 0 no está determinado. MATLAB lo que haría es arrojar un error, ¿no? Por eso que se incrementó este código, de tal forma que si nosotros ingresamos un valor de 0, lo que le va a hacer es asignarle directamente a la reactancia capacitiva 0. En caso contrario, en caso de que, por ejemplo, el valor de C sea un valor positivo, obviamente tiene que ser positivo porque no puedes ingresar valores negativos, ¿no? O sea, C sea diferente de 0, lo que va a hacer es calcular el valor de la reactancia mediante la fórmula que habíamos mostrado, ¿no? Mediante esta fórmula. Este 10.000, este valor, que es 1.000.000, lo que hace es, como hemos ingresado el valor de la reactancia capacitiva o el valor de la capacitancia en microfaradios, lo que va a hacer es convertirlo, ¿no? a faradios, de tal forma que el resultado de la reactancia capacitiva sea en ohmios. Bueno, acá lo que se hace es hallar ya, en base a los datos que se ha ingresado, resistencia, inductancia, capacitancia, y las reactancias que se han calculado, se hace mostrar o calcular la impedancia compleja, ¿no? Un número complejo yo lo puedo escribir expresando su parte real más su parte imaginaria con un i o con un j, ¿no? Por ejemplo, acá he escrito un número complejo 2 más 3i, que es igual a escribir 2 más 3j. MATLAB lo reconoce de la misma manera, al i y a j, pero ojo que MATLAB diferencia entre mayúsculas y minúsculas, o sea que escribir P es muy diferente de escribir P minúscula, ¿no? Escribir P mayúscula es muy diferente a escribir P minúscula, ya sea para realizar operaciones, para asignar variables. Por ejemplo, si yo quiero asignar a un valor, a una variable A, un número complejo 4 más 7i, lo estoy haciendo con i mayúscula, lo que va a hacer MATLAB es arrojar un error, ¿no? MATLAB diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, acá ya he expresado la impedancia en su forma rectangular, no en forma compleja, ¿no? Resistencia y reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, en función de los valores que ingresemos acá. Acá lo que se hace es calcular su módulo. Este comando ADS es lo que nos permite calcular el módulo de un número complejo. El comando ANGLE
nos permite calcular el ángulo del número complejo. Y acá en este código lo que se hace es ya para mostrar este resultado, en acá lo que se hace es, en base al resultado del ángulo que se tenga, es asignar, ¿no?, a la variable carga un texto, de tal forma que ese texto dependa del ángulo, ¿no? Si θ es un ángulo negativo, quiere decir que la corriente estaría en adelanto, la tensión, lo cual sería una carga capacitiva. Si θ es igual a 0, va a ser una carga netamente resistiva. Y si θ es un valor positivo, quiere decir que la corriente está en retraso con respecto a la tensión, ¿no? Va a ser una carga inductiva. En acá lo que se hace es calcular el valor máximo de la tensión y la impedancia, ¿no? Como estamos calculando valores máximos, también utilizamos el V máximo, que es el voltaje pico, ¿no?, que ya lo hemos calculado acá en función del valor eficaz del voltaje que habíamos ingresado, y el módulo de la impedancia. En acá lo que hacemos es similar a esta función de voltaje, es crear la función, ¿no?, la función de la corriente en función de la corriente máxima que hemos hallado. Y este θ lo que representa es el desfase, ¿no?, el desfase de esta corriente con respecto a la tensión. En acá lo que se hace es hallar valores instantáneos de la potencia en función de la tensión, de esta tensión y de la corriente. En acá, si podemos observar, T es un vector fila, ¿no?, que contiene 400 valores. Entonces, al aplicar esta función, I máximo es una constante. Al aplicar esta función a un vector fila, lo que se va a obtener es también un vector fila, ¿no?, o sea, un vector que contenga, como en acá hay 400 valores, el valor de T es un vector de 400 valores, este I también va a ser un vector fila que tenga el mismo número de elementos, ¿no?, 400. En acá B máximo, también como depende de T, también va a ser un vector fila, ¿no?, de tal forma que para hallar P, yo lo que voy a obtener, o lo que tengo que hacer, es una multiplicación de elemento a elemento de dos vectores fila, ¿no? En acá voy a explicar un poco lo que es esa multiplicación. Si por ejemplo tengo un vector E cuyos elementos sean 1, 2, 3 y 4, y un vector F cuyos elementos sean 7, no, le pongo hoy no, control C. Se usa control C para detener, ¿no?, cualquier ejecución de un subprograma o un proceso de MATLAB. Control C, bueno, yo estaba corriendo esto con un error, pero yo lo he parado con control C. Vuelvo a asignar F1, 0.5, 2 y 1, ¿no? Esa va a ser la variable F, de tal forma que si yo quiero multiplicar E por F, lo que va a hacer MATLAB es arrojarme un error, ¿no?, porque al poner de esta forma, MATLAB lo entiende como una multiplicación de dos matrices. Y como sabemos, en la multiplicación de matrices, el número de filas de E debe ser igual al número de columnas de F, ¿no?, lo cual no se cumple en estas dos matrices, por eso es que MATLAB ha botado un error. Ahora, para multiplicar elemento a elemento, yo lo que tengo que hacer es ponerle E punto asterisco F, ¿no?, y lo que hace es multiplicar elemento a elemento, o sea, 1 por 1 es 1, 2 por 0.5, 1, 3 por 2, 6 y 4 por 1, 4. Entonces en acá lo que se hace es multiplicar elemento a elemento los vectores fila de tensiones y corrientes, y así se hallan las potencias instantáneas, ¿no?, que también va a ser un vector fila
de igual número de elementos, tanto de B como de I. Eh, en acá ya lo que se hace es graficar eh, las tensiones y corrientes que se va a mostrar en una figura y la potencia, ¿no? La potencia. Acá en Command Windows, cuando yo pongo figure, va a crear esta ventana, ¿no? Esta ventana donde yo puedo ingresar cualquier gráfico, imagen, etcétera. De tal forma que en acá, como vemos, hay dos figuras y va a mostrar dos gráficas, ¿no? En una de ellas va a estar la tensión y la corriente y en otra la potencia, que es lo que habíamos visto acá, ¿no? Aquí está tensión y corriente y la otra es potencia. Bueno, el plot seguramente ustedes ya lo conocen. Primero se pone la variable en el eje X, que en este caso es T, y luego la variable en el eje Y, ¿no? Voy a graficar voltaje en función del tiempo y corriente en función del tiempo en una misma gráfica, ambos. Este G es una caracterización que se le hace a la gráfica, ¿no? Yo simplemente le estoy cambiando el color, que para el voltaje va a ser G green, verde, y para la corriente va a ser blue, ¿no? Azul. También se puede cambiar el estilo de línea, etcétera. Acá title es lo que hace es agregar este título, ¿no? Este título lo agrega al gráfico. Y el texto que estoy poniendo acá, ese título lo va a poner al gráfico. Y legend lo que hace es ingresar, poner esta leyendita, ¿no? Dentro del gráfico. Es importante poner, por ejemplo, acá estamos graficando primero la tensión y debe estar primero la tensión en legend, ¿no? Y luego la corriente, para que de tal forma MATLAB no se confunda, ¿no? O sea, por ejemplo, a la curva azul, para que MATLAB no le ponga tensión, y a la curva verde no le ponga corriente. Es importante considerar el orden, no debe ser el mismo orden de las variables que se está poniendo en este plot. Tensión, tensión, corriente, corriente. Este grid on, grid minor son funciones, ¿no? Que dibujan estas grillas, la grilla grande y las grillas pequeñitas, que nos permiten ver de mejor forma la gráfica. Y X-Label y Y-Label lo que hace es colocar etiquetas, ¿no? A los ejes, tanto X y Y. Estas etiquetas es lo que hace X-Label y Y-Label. En acá se hace lo mismo ya para la gráfica de la potencia. Para esto vamos a graficar potencia en función del tiempo y el color de la curva va a ser rojo, ¿no? De la misma forma se pone el título, leyenda, los grids y las etiquetas en los ejes. Ahora en acá, con estos comandos lo que se hace es mostrar estos resultados, ¿no? De tal forma que se muestre de una mejor manera que utilizando el dis. Por ejemplo, para esta fila 53, lo que va a hacer este fprint es hasta esta parte va a mostrar lo mismo. Y en acá es donde le asigna esta variable, ¿no? Esta variable le va a poner acá, pero con las características que se indican acá. Por ejemplo, este f me indica que acá debe ir un número real y con 4 decimales, como vemos, ¿no? En todos está con 4 decimales. Este /n lo que nos indica es un salto de línea, de tal forma que al mostrar este resultado lo que hace es bajar a la siguiente línea, ¿no? Bajar a la siguiente línea. De la misma forma se hace para la corriente, que son valores calculados que se han hecho previamente acá. Y para la tensión, ¿no? En acá para mostrar un texto lo que se hace es de esta forma. O sea, hasta acá va a mostrar lo mismo. Y después del porcentaje y ese, o sea, eso lo pueden reconocer porque aparece un porcentaje, ¿no? Ya en ahí entra una variable. En este caso, como verán, hay
hay dos de estos símbolos de porcentaje, entonces van a haber dos variables, pero una variable es una variable de texto que lo habíamos determinado acá, es una variable de texto, y la otra es un número, ¿no? Por eso es que acá aparece como S, o sea que esta es una variable que es un texto. O sea, hasta acá muestra lo mismo, y luego lo que va a mostrar es la variable carga, ¿no? Que es un texto que lo ha seleccionado usando este código, que en este caso es capacitiva, ¿no? Y luego sigue mostrando lo mismo, y luego muestra esta variable, ¿no? En este caso están dos variables, esta lo muestra acá y esta lo va a mostrar en acá, con las mismas características que habíamos explicado anteriormente. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva, y cualquier consulta o ayuda pueden contactarme por este medio, ¿no? Bueno, yo he desarrollado varios programas en MATLAB, tanto para lo que es resonancia, eh, programas ya con interfaz gráfica, circuitos RLC. Bueno, si les interesa pueden escribirme, y ahí eh, se les ayudará, ¿no? En lo que se pueda. Muchas gracias, eso sería todo. Buenas noches.